La autoridad de Cristo es superior. Es el título para el día de hoy. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Recuerden, les estaba diciendo esto a los escribas, a los fariseos y a los sumos sacerdotes. Y tenemos que comprender que ellos, que los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, no eran como nosotros. Ellos, cuando Jesús comienza a narrar esto, de inmediato recuerdan esta historia y la reconocen como que les está hablando a ellos. Jesús prácticamente diríamos que está tomando como prestadita las palabras del capítulo 5 de Isaías, en donde describe a la nación de Israel como si fuera una viña que ha sido sacada de Egipto, y ha sido plantada en la tierra escogida. Dios había cavado un lagar, había edificado una torre para proteger a esa viña y había regresado buscando fruto de esa viña. Y entonces estos dirigentes judíos, oye, se codeaban de repente el uno al otro. Oye, estás hablando de nosotros. Ellos entendieron, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Ellos entendieron que estaban hablando de ellos. Versículo 2, sigamos ahí. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, es decir, avergonzado. Volvió a enviar a otro y a este que mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Estos sí que eran violentos, ¿o no? Pues así éramos nosotros. ¿Cuántas veces te predicaron para que aceptes a Cristo? Para que te arrepientas. ¿Cuántas veces le tiraste el agua ahí para que no regresen por tu casa? ¿Cuántas veces le ponías mal la cara? ¿Cuántas veces dices, hey, eres ociosa, vete a lavar en lugar de estar perdiendo tu tiempo en la iglesia? Comienza a recordar todas las cosas que a veces nosotros negábamos, o cómo insultábamos, o cómo despreciábamos a aquellos que nos hablaban de Cristo. Pues igualito, ahí está. O sea, no éramos mejores, no somos mejores que ellos. Por último, aquí está. Teniendo aún un hijo suyo, amado, fíjense, y lo resalta ahí, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vení y matémosle. Es decir, ya comenzaban a maquinar. Y Jesús le estaba desenmascarando lo que ellos estaban pensando, fíjese. Matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Se imagina usted la franqueza y el atrevimiento con que nuestro Señor Jesucristo expresa a ellos? Lo hace de una manera solemne, pero al tiempo muy clara. O sea, de tal manera que no quede dudas respecto al mensaje que Él estaba transmitiendo. De alguna manera podemos decir que le devuelve la pelota presentándole a través de parábolas. Y al mismo tiempo, si usted entiende y recuerde lo que leíamos anteriormente, está contestando de alguna manera indirecta la pregunta que los fariseos le habían hecho. ¿Y con qué autoridad haces esto? ¿Recuerdan que le preguntaron? ¿Con qué autoridad? Pues Él les dice, esta es mi autoridad, yo soy el dueño de la viña. ¿Y qué? Pues es lo que está diciendo a través de esta parábola. ¿Se dan cuenta que hay una respuesta de parte de Jesús hacia los fariseos? No tenía que darla, pero ahí está la respuesta. Yo soy el dueño de la viña, soy el heredero legal de la viña, soy el hijo amado al que ha enviado mi Padre. Habéis matado a profetas, habéis apedreado, lo habéis apaleado a los que fueron enviados por Dios, y ahora yo estoy aquí
yo soy el Hijo. Y esa es la autoridad con la que yo me presento. Esas son mis credenciales. De hecho, si usted da cuenta que eso no se hace ninguna ilusión con respecto a lo que va a pasar. Que ahora sí lo vayan a respetar. Pero continúa diciendo lo que va a suceder posteriormente. Es decir, que Dios siempre tiene la última palabra. Le dice, Él no se hace ilusiones de que como ahora se presenta con las credenciales, ahora tal vez vayan a bajarle tantito. No, Él les describe claramente qué es lo que va a pasar. Y les pregunta, fíjense, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquí en el relato de Marcos, fíjense, da la impresión de que Jesús hace la pregunta y a la vez se está respondiendo. Pero Mateo, hermanos, que es un libro paralelo a Marcos, también tiene esta narración y él deja claro que Jesús es el que hace la pregunta y que son los escribas y los sumos sacerdotes los que dan la respuesta. Jesús cuenta la historia y dice, en esta historia, ¿qué es lo que hará el Señor de la viña? Y Mateo nos dice que los escribas dijeron y los sumos sacerdotes, vendrá y destruirá a los labradores y entregará la viña a otra persona. Jesús dice, ¿tiene razón? ¿Os habéis juzgado vosotros mismos? Porque sabía de lo que estaba hablando. Versículo 10, sigámosle ahí. Ni aún esta escritura habéis leído. O sea, ustedes son lo mejorcito. ¿Y no habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle. O sea, tenían las intenciones porque entendían que decía contra ellos. ¿Te dan cuenta? Ahí está. O sea, ellos estaban entendiendo que esta parábola, que las expresiones que estaba dando acá era en contra de ellos. Lo dijo con solemnidad, pero mucha claridad. ¿Se dan cuenta? Entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. En el pasaje anterior vimos, hermanos, cómo los líderes religiosos habían intentado desacreditar a Jesús ante el pueblo cuando cuestionaron su autoridad. Sin embargo, finalmente fueron ellos los que quedaron en entredicho al no saber contestar la pregunta que Jesús les hizo respecto al bautismo de Juan. ¿Recuerdan? No supieron qué contestarlo. Dijeron, no sabemos. Claro que sabían, pero no quisieron. Entonces quedaron mal parados, como decimos, ellos. Y aunque en ese momento el Señor no les quiso decir quién le dio autoridad, pero ahora por medio de esta parábola Él está diciendo, yo soy el que tiene la autoridad. ¿Con qué autoridad? Porque yo soy el heredero, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Aún sabiendo de anticipado que no lo iban a recibir. Cuando alguien nos predica a nosotros, en tiempos pasados, digo, ¿acaso Dios no sabía que íbamos a rechazar? Pues sí, pero aún en su gran misericordia permite que alguien o envía a alguien a predicarnos, aún sabiendo que lo vamos a rechazar, aún sabiendo que tal vez lo vamos a criticar o que le vamos a dar un portazo en la cara. O sea, esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. Pero aún en ese amor de Dios, manda a sus hijos de una o de otra manera. Y el amor más grande se puede ver que mandó a su Hijo amado, porque acá mismo lo dice. Y aquí veremos que Él tiene esta autoridad en virtud de que Él es el hijo del dueño de la viña. Es decir, el heredero legítimo, el hijo amado al que el Padre ha enviado a este mundo. Pero no solamente contesta su pregunta, sino que también les advierte que estaban a punto de cometer el crimen más grande y más grave que la humanidad haya cometido por todo el tiempo de su existencia. Esto se sumaría a los que ya habían cometido con los otros profetas que habían hablado en la antigüedad.
pues todos los profetas que hablaban en el nombre de Dios, y no solamente en el nombre de Dios, no como los profetías ahora que aparecen, no, Dios me dijo y nunca se cumple lo que dijeron, no, esos son falsos, ¿no? Fanfarrones. Aquellos profetas que se dedican a sacar dinero, no, pues eso, no. Estamos hablando de profetas de Dios, que lo que dijeron se cumplió. A todos los mataron. Por eso que ahora no quieren muchos decir la verdad, porque tienen miedo. Es que si una vez me dijeron, estaba reunido con otros pastores, me dijeron, cuando hablé sobre mi posición respecto a todo este movimiento de G12 y todo eso, y toda la música cristina que hay de la farándula cristina, toda esa música, yo hablé y lo que estaba al lado de mí me dijo, hey, no seas tan así, me dice, no hables tan fuerte, si no nadie te va a invitar a predicar. Pues yo no quiero que me inviten. Le tienen miedo, ¿se da cuenta cómo le tienen miedo? Tienen miedo a que no le inviten a predicar, tienen miedo que no sean populares, tienen miedo porque eso va a bajar sus ingresos, no van a tener una iglesia que pastorear, tienen miedo a que los suspendan del concilio, porque no, pues ¿cómo estás hablando? Tienen miedo. Pero si vamos a la Biblia, los hombres de Dios que se portaron y se portaron bien de acuerdo a la palabra, que trazaron bien la palabra, pues ninguno fue bien visto. Ninguno, ¿o sí? Ninguno. No le caía bien. Pero lo importante no es caerle bien a los hombres, lo importante es caerle bien a Dios y que Dios se agrade de nuestro servicio. ¿Qué interesan los hombres? Los hombres hoy están, mañana no, pero Dios permanece para siempre. Así que ya esta gente, los judíos, habían cometido cosas, mucha maldad en contra de los profetas. Pero lo que se proponían hacer en ese momento iba a tener una trascendencia incomparable, hermanos, que llevaría a la nación de Israel completita a un juicio de Dios sobre ellos. Y en ese sentido debemos entender esta parábola en relación a la maldición de la higuera estéril, si recordamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al igual que esa higuera frondosa que tenía mucho follaje, igualito los religiosos del pueblo judío de ese entonces tenían una indumentaria que pues a cualquiera impresionaba. Estaban vestidos con las vestimentas oficiales que estipulaba la Biblia. Y cuando andaban, ¿no?, con su orgullo allá en medio y paseándose como pavos reales en medio del pueblo, y todo el mundo, wow, qué respeto, qué reverencia con ellos. Pero eran pura apariencia. Pero eso es lo que está diciendo. Pero así como esa higuera a la que Jesús lo maldijo, eso es lo que estaba diciendo aquí. Esa higuera no tenía frutos, al igual que en estos momentos se estaban presentando ellos con una apariencia ante el pueblo. Y el pueblo muchas veces, por la ignorancia, por no escudriñar las escrituras, se deja arrastrar por cualquier cosa. Una vez una hermana me dijo muy contenta, mire, yo me edifico toda la semana aunque no vaya a la iglesia. Sí, ¿cómo le digo? Pues escucho enlace. Pues desenlace, se le dije. Pues ¿qué canal? Es más, Dios le va a llamar a cuentas, le dije, porque no está usted siendo una buena mayordomía, porque tiene que pagar para eso, ¿verdad? Tiene que pagar cable. Pues está desperdiciando su dinero. Ay, se pusieron serios, hermanos. ¿A poco ustedes también están viendo enlace? Pues desenlácese. Sí, porque tienen fachada, tienen mucho follaje, pero no hay frutos. Por lo menos la gran mayoría de los que están ahí. No puedo decir el 100%, pero los que me ha tocado ver, no. Lobos disfrazados de corderito. Y no les sigo porque no vayan a molestarse más ustedes. Como consecuencia de todo esto,
el reino dice que sería quitado del pueblo de Israel para ser entregado ¿a quién? A otros. ¿A quiénes? Pues al pueblo gentil. ¿Cómo es posible, hermanos? O sea, una pregunta que puede saltar rápidamente. ¿Cómo es posible o cómo podía ser crucificado el Mesías que tanto tiempo habían estado esperando? ¿Cómo? Bueno, con esta parábola el Señor de alguna manera, fíjense, está preparando también a sus discípulos. No solamente les está dando la respuesta a los fariseos, a los escribas, sino que está también preparando a sus discípulos a fin de que ese enlace o desenlace final no les afectara. Hasta en eso, fíjese, el amor de Dios de preparar a los suyos. Todos, esperaban que tal como enseñaba el Antiguo Testamento, el Mesías apareciera, wow, ¿verdad? Y iba a comenzar a establecer su reino allá en Jerusalén. Por eso que estaban con ese pensamiento y que todas las naciones, todas, iban a rendirle tributo a él. Iban a acercarse a Jerusalén para poder darle honra y darle gloria. Pero entonces, ¿qué pensarían cuando su Mesías fuera crucificado? Pues se iban a agüitar. Y mucho, déjeme decirle. ¿O no? Hacer espectáculo para todas las naciones. Mira tú, el gran Mesías. ¿Acaso no desde pequeñitos no les habían enseñado eso? Que esperaban el gran Mesías para que venga a liberarlos de todo y que iba a establecer, pues eso les enseñaba. Entonces esto iba como que en contra de su criterio, en contra de esa cultura judía que habían sido formados de esa manera. ¿Cómo podía ser que el Mesías fuera a ser crucificado? ¿Qué pasaba? ¿Cómo podía ser Jesús el Mesías si los principales líderes no lo reconocían? Lo estaban rechazando. Lo que no se daban cuenta que esos principales líderes eran pura hojarasca. ¿Sí captan la idea? Eso, pura hojarasca. Por eso que no entendían que Jesús era el Mesías. Eran pura hojarasca, no entendían las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solamente se disciernen ¿cómo? Pues espiritualmente. Pero ¿cómo se van a equivocar todos si son maestros de la ley? ¿Y eso qué? Es que así como usted muchas veces que es nuevecito y viene alguien y le dice, hey, tú que te dices cristiano, mira, que eres cristiano. Mira, yo me he leído 10 veces la Biblia. Y te comienza a opacar. Y tú dices como que, ay, pues yo ni un libro, ni un capítulo me he leído. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? Pues así, imagínense, si son los maestros, pues esos se tienen que ser los mejorcitos. Pero a Dios no le interesa qué tanto leíste, sino que tanto obedeciste. Si tú te sabes un solo versículo de la Biblia y ese lo obedeces, pues eres mejor que el que se leyó toda la Biblia y no obedece ninguno. ¿Entiende eso? Claro. Cuando estudiamos el pasaje de la purificación del templo, consideramos que Cristo no podía comenzar a reinar, recuerdan ustedes, sobre un pueblo no redimido, y por lo tanto, si no es redimido, es un pueblo ingobernable. ¿Entiende eso? Si no es un pueblo redimido, es ingobernable. ¿Por qué? Porque el corazón es por tendencia malo y perverso. A menos que ese corazón sea transformado, pues no podrá ser gobernable como Dios quiere. Así que viendo esto, primero tenía que realizar la limpieza de los corazones, preparándolos para poder cumplir con la ley de Dios, que es una ley espiritual. ¿Sí entendemos eso? Porque imagínense, ahora, en algunos casos he visto en diferentes países que ahora los pastores están dejando su ministerio de pastor para lanzarse como políticos. Yo digo, qué degradante, ¿no? Bajan de categoría. Que aunque, fíjese, no es que vamos a preparar el gobierno del Señor para que cuando Él venga encuentre que todos ya son, pues ellos no van a hacerlo. El único que lo puede hacer es el Señor. Fíjense, supongamos que un pastor asuma la presidencia
¿Usted cree que va a cambiar México? Pues la corrupción no lo va a sacar. Ahí está presente. ¿O no? ¿Se da cuenta? Es ingobernable. Supongamos, no hay ningún candidato que sea pastor, pero supongamos que se presente un candidato y que todo el mundo vote y gane las elecciones. Es improbable que pueda gobernar bien. ¿Por qué? Podrás tener buenas intenciones, pero si la gente, su corazón no ha sido transformada por Dios, de nada sirve. De nada. Por eso es la razón de que Jesús no iba a venir a gobernar a un pueblo ingobernable. Primero comienza a tratar con su corazón. Esta purificación sería llevada a cabo por medio de su propio sacrificio ahí en la cruz. No hay otra manera. Esta es la razón, hermanos, por la que el Mesías tendría que morir. Y esto también había sido anunciado detalladamente allá en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que a veces no se lee. Y eso está, por ejemplo, en Daniel 9:26, está en Isaías 53, que es bastante conocido este pasaje. Pero no solamente eso, porque las escrituras profetizaban que el Mesías iba a ser rechazado por parte de los líderes. Pero como ellos se creían tan santos, ¿y cómo? Jamás vamos a rechazar a un líder. Yo les apuesto, no es malo apostar, es una forma de decir, que si Jesús no hubiera nacido en una familia de alta alcurnia, y no hubiera nacido allí en Belén, si no hubiera nacido en Jerusalén, una ciudad principal, una ciudad importante, y hubiera nacido en un palacio, todo el mundo, wow, este es nuestro Mesías. ¿A poco no? Claro, porque esa es la mente humana. La mente humana muchas veces se deja llevar por la finta, por las apariencias, por lo que ve externamente. Pero es lo que le dijo Dios al profeta Samuel, ¿verdad? Cuando lo manda, ¿se acuerdan? A ungir a David. Y cuando llega a la casa, pues no estaba David. ¿Estaba dónde? Ahí en el campo, pastorcito. Pero sale el hermano de David ahí alto, guapo, buen mozo. De repente iba al gimnasio y ya se imaginan, ¿verdad? Y estaba así, wow, se dejó impresionar. Wow, este es Señor. No, Samuel, no te vayas con la finta, le dijo. Yo no veo lo que los hombres ven. Los hombres ven hasta donde le alcanza la nariz y nada más. Yo lo que veo es, ¿qué cosa? Pues el corazón. El corazón. O sea, con el Señor no se viene con cuestiones así. No, Él va directo al corazón. ¿Por qué? Porque de ahí, ¿qué? Pues ya, usted lo sabe. Va de frente al corazón. O sea, con Él no se viene con juegos. Y cuando Jesús estaba hablando con ellos, se refiere a ellos con dos ilustraciones tomadas del Antiguo Testamento. Su explicación comenzó con una parábola que guarda enormes parecidos de lo que escribió el profeta Isaías. Vamos a capítulo 5 que les decía de Isaías para poder ver un poquito esto. Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas. Uf, qué mal. Imagínense escoger la tierra, quitarle todas las piedritas para que quede pura tierra fértil. Había hecho todo y plantó vides escogidas, no cualquier cosa, vides escogidas. Yo hace poco, pues en mi jardín, que mucha piedra, saqué también bastante piedra, no todas, porque pues necesitaba contratar ahí unos cuantos camiones para sacar las piedras ahí en mi jardín, ¿verdad? Pero saqué un buen de piedras y sembré. Hay unos chilitos, pues me gustan, y los sembré. Y yo dije, tiene que salir. Ya las quité las piedras, no todas, pero por lo menos se pueden ahí reproducir. Y lo cuidaba.
y le echaba su agüita. Ahora que vino el invierno, dije, ay, ahora se me van a morir. Pero si soportan el invierno, ya lo hicieron. Y pasó el invierno. Ya estamos en primavera. ¿Y qué creen? Pues ya tiene su frutito. Porque es lo que yo esperaba. Porque es lo que uno espera, ¿sí o no? Aquí está hablando figurativamente, pero está haciendo del pueblo de Israel. O sea, Dios hizo todo lo que estaba de su parte. Sí, entendemos eso, ¿verdad? Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué? ¿Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? En esta parábola, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel no había dado el fruto esperado. ¿Y qué sucedió? Dios lo abandona. Si seguimos leyendo, le encargo, léalo. Va a ver, Dios lo abandona, hermanos. Definitivamente. Entonces está cogiendo de esta ilustración. Pero la segunda ilustración que usó el Señor estaba sacada del Salmo 118. Vamos al Salmo 118, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En este versículo queda claro que quienes iban a desechar al Mesías serían los propios encargados de la edificación. ¿Quiénes serían los encargados de la edificación? Pues los líderes. ¿O no? ¿Entendemos o no? Pues ellos tenían que edificar. Pero esos líderes que estaban encargados de edificar habían desechado la piedra principal. Imagínense. Es como que unos ingenieros van a levantar un edificio y no, la columna que está en el centro, ahí que soporta el edificio, no, dice, esa no sirve, la sacamos. Sin esa columna podrán levantar, pero cuando levantan, ¿qué va a suceder? ¿Ese edificio qué? Se va a venir abajo. Es lo que pasó. Ellos habían construido ¿sobre qué? Sobre una religión. Y todo el que se levanta sobre una religión, sobre fundamentos falsos que no es Cristo Jesús, se va a venir abajo. Tarde que temprano, se viene abajo. Así es como el Señor les está enseñando. Los edificadores, los encargados de edificar, habían desechado ¿qué? A la piedra principal. Por lo tanto, el hecho de que Jesús fuese rechazado por los gobernantes judíos y le crucificaron, no debía hacerles dudar, hermanos, ni tantito de que Él fuera el auténtico Mesías, puesto que el Antiguo Testamento anunciaba que esto así tendría que ser. Pero ellos no lo leían o lo pasaban por alto porque no les gustaba. Así como algunos versículos cuando está leyendo usted la Biblia y como que no, le está hablando y no le gusta, mejor busca un salmo y se va a los salmos. ¿Le ha pasado eso o no? ¿Por qué se ríen? Pues sí, ¿verdad? Igualito pasaba con ellos. Cuando llegaban a eso, no, mejor pasemos porque como que... Y todavía se siguen riendo. O sea que sí lo han hecho más de una vez. Pero aún había otro problema con el que los apóstoles se tendrían que enfrentar en un futuro próximo. Y era el hecho de que cuando salieran por el mundo a evangelizar, a predicar el evangelio, rápidamente se darían cuenta de que la nación judía rechazaba sistemáticamente el evangelio, mientras que los gentiles lo estaban aceptando. Y eso lo vemos cuando seguimos avanzando en la Biblia. No llegarían los discípulos a dudar, como seres humanos, si verdaderamente era el evangelio anunciado desde hace tiempo, o si verdaderamente estaban en la voluntad. ¿Cómo es posible que todo el mundo quiera? No es posible que lo quieran rechazar. Como humano muchas veces te llegas, algo está pasando, no está bien. ¿Dónde quedaban todas las promesas hechas a Israel que los profetas habían repetido una y otra vez? Pero en esas profecías, si usted recuerda, dice, sí, vosotros, ¿qué cosa? Siempre hay un condicionante. Pero muchas veces agarran la promesa, pero la condicionante no.
O algunos, por ejemplo, ahora dice, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Sí, es cierto, pero si vamos antes, ¿qué dice? Someteos a Dios. Ahí está el condicionante. Si no, no va a huir el diablo, vas a huir tú. Y a veces dice, ay, pero ¿por qué esto? Pues sométete a Dios, porque la Biblia es clara. Dice, someteos a Dios. Y luego hay una comita. Y luego dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo lo vas a resistir tú solo? Es imposible. Primero, sométete a Dios. ¿Ven que hay un condicionante? Pues así son. Las profecías también han venido así, condicionantes. Así que, hermanos, una vez más aquí el Señor se estaba anticipando a las dificultades por medio de la parábola de la viña y los labradores malvados. No solamente hizo un recorrido por la historia de Israel desde los comienzos, resaltando esa constante rebelión que había tenido el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes el libro de Jueces? Si el pueblo de Israel no hubiera sido desobediente, ese libro no existiría. Ese libro de Jueces surgió porque el pueblo de Israel fue desobediente. ¿Y qué hacían? Dice que en ese tiempo cada uno hacía como bien le parecía. Es decir, que cada uno hacía como su mejor opinión. No se dejaban guiar, pero después estaban chillando. No, lea el libro de Jueces. El libro de los jueces son unos altos y bajos así, tremendos. Los llevan cautivos, pasa alguna situación y están chillando, y perdóname, Señor, y nuevamente, y el Señor tiene misericordia, levanta un juez, ese juez los conduce, ¿no? Todo ese tiempo, y ese tiempo buscan a Dios, dice que se arrepintieron y ahora sí, el juez muere, porque es humano, muere, y que nuevamente se desbalagan, y después que hacen todas sus cosas, están chillando nuevamente. Pero si ya Dios te había mandado, ¿para qué te haces eso? Y nuevamente, Dios tiene misericordia, manda otro juez. Y así se la pasa. Uno y otro, uno y otro. O sea, desde los comienzos, el pueblo de Israel fue rebelde en contra de Dios. Y es lo que está narrando a través de esta parábola. Pero también esta parábola sirve para anunciar el juicio inminente, hermanos, y la pérdida de su posición como pueblo de Dios. Notemos cómo le expresa a Cristo. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Entiende? Ahí está. No, o sea, ya se había cansado. Es decir, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, mas su paciencia se agota. No agotes la paciencia de Dios. Este juicio anunciado por nuestro Señor lo desarrolla con mayor detalle en su sermón profético que encontramos ahí en Marcos 13, que vamos a verlo luego. Por otro lado, hermanos, en este momento tampoco vemos que el Señor especifica quiénes eran los otros, a quienes sería entregada la viña. Simplemente dice otros. Pero cuando comenzamos a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, esos otros, ¿quiénes eran? Pues nosotros. Gloria a Dios por los otros, entonces, que somos nosotros, con rima todavía. Pues gracias damos a Dios que su misericordia nos alcanzó. Ahora, queda también pendiente la cuestión de si Israel ha quedado definitivamente excluido de los planes del Señor, porque algunos andan diciendo, no, ya Dios se olvidó de Israel. En cuanto a esto, algunos muchas veces optan por espiritualizar las promesas futuras que había recibido Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y muchas veces esas promesas quieren hacerlas para la iglesia. No se puede, porque esas promesas fueron en un tiempo específico para un pueblo específico, y eso es Israel. ¿Sí? ¿Cuántos han cantado esa canción? Yo soy la niña de tus ojos. Pues yo no tengo ni voz para cantar eso. ¿Ah? ¿La han cantado? ¿Sí? Ah, bueno, pues no es para usted. Pues la niña de sus ojos es Israel. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo nos gusta agarrar lo que no es de nosotros? Ah, y se ríen muchos.
Eso no es correcto porque son promesas muy claras con respecto a para quién corresponde, ¿no? Israel definitivamente va a tener su tiempo. Va a tener un tiempo en el cual Dios extiende nuevamente su misericordia sobre ellos. El apóstol Pablo detalla bastante claro ahí en Romanos del 9 hasta el 11, bastante claro. Dios no ha desechado entonces definitivamente al pueblo de Israel. Es más, nosotros debemos orar por Israel. ¿Cuántos se acuerdan de orar por Israel? Por lo menos 3. A ver. Muy bien. Hay que orar por Israel, porque eso nos insta la Biblia, ¿no? Aunque por el momento estamos en lo que podríamos decir un pequeño paréntesis de la iglesia, es decir, de los gentiles, pero después, en el último tiempo, Israel va a ser restaurado nuevamente la comunión con Dios. Y se lo voy a leer rápido, un poquito, nomás un pasaje para poder entender esto, ¿verdad? Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En este punto es interesante considerar que Dios ya ha comenzado a cumplir estas promesas. ¿Recuerdan ustedes la profecía de Ezequiel que anuncia la restauración de la nación de Israel y que sería llevada a cabo en 2 etapas, en 2 fases? ¿Sí se acuerdan eso? Ezequiel 37. Una visión profética del valle de los huesos secos. Eso no es para usted. Eso es para Israel. ¿Esos huesos vivirán? Solo tú, Señor, lo sabes. Pues sí. Por intervención de Dios, recordemos, por intervención milagrosa de Dios, dice que esos huesos se unieron, se levantaron y podemos decir que esta primera parte de la profecía de Ezequiel se cumplió en el año 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron por primera vez en cientos de años al pueblo judío como una nación. Habían regresado de la diáspora, es decir, habían ido por diferentes lugares y se habían reunido y volvió a su tierra y fue constituido como un estado reconocido internacionalmente. Sin embargo, ellos siguen rechazando a Jesús como el Mesías. O sea, la primera parte de esa profecía ya se cumplió. Ya tienen un lugar, ya regresaron, es la primera parte, pero ahora falta la segunda parte de esa misma profecía. Ellos ahora tienen depositada su confianza en sus recursos económicos, en su inteligencia, en su capacidad. Imagínense qué capacidad que tienen. El otro día mi hija Nacia decía: papi, ¿tú sabes de Israel? Sí, le dije. ¿Y tú sabes cuántos premios Nobel ha ganado? Sí, le digo. Y ganó más que México, ¿verdad? Me dice. Sí, le digo, y no solamente de México, de muchísimos otros países. ¿Cuántos, papi? Porque ella me dijeron, me estaba tomando examen ella. Pues 118 premios Nobel. ¿Y México? 3. Y nació y Israel es un pueblo pequeñito. Nuevo León es más grande que Israel. Imagínense. Pero entonces muchas veces Israel basa su poder, su confianza en sus recursos militares, en su estrategia, en todo lo que ha desarrollado. Déjeme decirle que Israel tiene un servicio de contrainteligencia, el mejor servicio de contrainteligencia en el mundo. Ninguno tiene un servicio de contrainteligencia como Israel. Nadie tiene más desarrollado, por ejemplo, la tecnificación del riego por goteo y todo eso. Porque ellos no tienen ríos. Ellos tienen que sacar agua del mar salado.
y desalinarlo, quitarle la sal, desalinizarlo, para poder beber. Pero tiene una capacidad tremenda. Ezequiel anuncia una segunda fase cuando Dios les transmitiría de su Espíritu Santo. Y el hecho, hermanos, de que Dios haya cumplido la primera parte de la profecía, quiere decir que aún no se ha olvidado de ellos. Quiere decir que la segunda parte también se va a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Porque Él es un Dios de pactos. Nosotros no hacemos pacto con Dios, es Él quien hace pacto con los hombres. Porque el hombre un día dice sí, mañana no, y pasado, quién sabe. Pero Dios es fiel a sus promesas. Vamos a ver los elementos de esta parábola. Los judíos estaban familiarizados con el simbolismo de la viña y de la vid, pues por los pasajes, por el Salmo 80, Isaías 5, que acabamos de leer un poco. Entonces vamos a ver algunos detalles de la parábola y su significado. La viña, pues, es el pueblo de Israel. La parábola comienza diciendo: un hombre plantó una viña y la cercó de vallado. Este hombre de la parábola, ¿quién era? Pues Dios. Dios mismo, quien separó una parte de su terreno para colocar a la nación de Israel ahí. Y todo esto coincidía con lo que Dios le había prometido a Abraham cuando le dijo que la tierra en donde éste estaba le sería dado a sus descendientes. ¿Recuerdan esa promesa? Entonces esto tuvo su cumplimiento cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios por medio de Moisés y los llevó ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahí tuvo lugar. Entonces Dios estaba cumpliendo su palabra, sus promesas, después de ese peregrinaje de 40 años en el desierto. ¿Pero fue porque Dios quiso? No, fue por la desobediencia. Fíjense las consecuencias. Dios quiere bien para uno. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice. Pero muchas veces esos pensamientos de bien no se realizan porque eres orejón, cabezón. Y también las mujeres. Y muchas veces estás como el pueblo de Israel. Señor, y la promesa, pues estás desobedeciendo y sigue dando vuelta. Señor, obedéceme. Pero Señor, la promesa, y sigue ahí, sigue, pero no quieres obedecer. Y mientras no obedezcas, te va a tener ahí, en tu desierto. Aprende. Te va a tener en tu desierto. Y cuando estés en un desierto, estoy siendo cabezón en algo. A ver, Señor, déjame pensar. O si no, pues tu Espíritu Santo, Señor, que me venga y me haga entender, ¿verdad? ¿Qué cosa está mal? A fin de no estar en el desierto. ¿Cuántos quieren estar en el desierto? Levanten la mano los voluntariosos. Nadie. Pues hay que ser obedientes. Porque si no somos obedientes, vamos a ir al desierto, querramos o no, antes de que el Señor cumpla sus promesas. Así que si en alguna parte de tu vida te das cuenta que estás pasando un desierto, ya sabes cuál es el motivo. Es la forma de Dios tratar contigo. ¿O qué preferirías? ¿Que te deseche? Mejor que te meta al desierto. Porque aún en el desierto dice que los calzados del pueblo no se desgastaron. Aún ahí Dios dio provisión. Su ropa no pasó nada. 40 años no necesitaron ir a Sears a comprar o a Suburbia. 40 años con la misma ropa, mismo calzado, y no les faltó de comer. Miren la misericordia de Dios. Son desobedientes. No, pues se fueron ya, que andan poniendo gorro. Pero no, miren la misericordia de Dios ahí cuidando. ¿Entendemos esa misericordia tan grande de Dios? ¿Para qué? Para ir formándonos, para ir ahí quitando estas cosas, ¿no? Sacando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, se terminó el peregrinaje en el desierto de los 40 años y entraron a la tierra prometida, Dios cumpliendo su promesa. Entonces, Dios los escogió, los llevó a una tierra preparada, era una tierra especial. También es importante resaltar que en aquel tiempo Dios les dio la ley, que en cierto sentido funcionaba como un muro que los apartaba de la inmoralidad de los pueblos paganos alrededor. Por eso puso su ley, para que no se contaminaran.
Dios quería preservarlos como nación, una nación especial para Él. Por eso dio su ley, por su cuidado. Pero muchas veces la ley de Dios nos parece que puras restricciones. Igual que la gente del mundo dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí te prohíben de tomar. Pues nadie te prohíbe. Lo único que sí, cuando tú estás en la casa del Señor vas entendiendo poco a poco muchas cosas, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ahora los labradores representaban pues a los gobernantes de Israel. La parábola continúa diciendo que el hombre arrendó su viña a unos labradores y después se fue lejos, enviando más tarde a unos siervos suyos para que recibiesen del fruto de ella. Al hablar de estos labradores, Jesús definitivamente se estaba refiriendo a los gobernantes judíos, y así ellos la captaron de inmediato. Cuando Jesús termina de contar la parábola, miren lo que dice el versículo 12 de Marcos 12 que estamos leyendo: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. O sea, ellos entendían, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Notemos la confianza, hermanos, que Dios puso en ellos cuando les entregó completamente la administración de su viña. Sin embargo, ellos no consideraron que esto fuera suficiente privilegio y quisieron explotar la viña para su propio beneficio únicamente. El día de hoy sucede lo mismo. A algunos se les delega un ministerio y les parece poca cosa que quieren trasquilar a las ovejitas como si fueran de ellos, y al Señor hacerle a un lado, en lugar de poder cuidarlas, en lugar de entender que es un gran privilegio el poder estar al frente de ese pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús, pueblo que va a estar a la presencia de Dios. No son cualquier cosa entonces, pero algunos también así lo entienden. El Señor puso de manifiesto entonces esa actitud de los líderes de Israel cuando el día anterior había limpiado el templo y les había acusado de convertir la casa de su padre en una cueva de ladrones. Quedaba claro que ellos habían perdido toda la noción de ser mayordomos o administradores del Señor y habían usurpado la posición de dueños de la viña. ¿Se dan cuenta? O sea, habían hecho al Señor a un lado. Ahora yo soy el que manda. Ahora, Señor, no te pedimos que tú, ahora yo declaro sanidad. Es que ahora yo soy de fe. Pues, ¿y yo de qué? Pues vivo por fe también. Oro con fe. No, tú tienes que declarar. La hacen a un lado a Dios y usurpan el puesto de Dios. Entonces ya tú declaras, ¿para qué recurres a Él? No necesitas recurrir. Y algunos vienen con el argumento, es que tienes que hacerlo con fe. Pues ora con fe también. ¿Se dan cuenta? Están usurpando el puesto de Dios. Hay que tener bastante cuidado. Sigamos avanzando. Los siervos a los que el propietario envía representaban a los profetas, pero Dios nunca renunció a sus derechos sobre esa viña. Fíjense, una y otra vez envía a sus siervos con el fin de recibir los frutos de ella. Este contacto entre Dios e Israel se lleva a cabo a través de los profetas que hablaban en el nombre de Jehová. Hablaban en el nombre de Dios, pero es triste, amados hermanos, pensar en el maltrato terrible que recibían cada uno de estos hombres que eran fieles a Dios. Sufrieron cuando fueron a reclamar ese fruto que Dios esperaba, que no era otro que el fruto de santidad, que el fruto de obediencia, que el fruto de vivir humillados con temor y temblor ante un Dios santo y majestuoso. Pero no se veía. No había nada de eso. Ellos mismos tuvieron que sufrir en su propia carne la consecuencia de la deslealtad de los dirigentes de la nación. Imagínense, profetas morir apedreados, profetas de Dios. No, ahora los profetías estos que aparecen con el carro del año. Y ni le pongas la mano al carro porque le vas a ensuciar. Imagínense, ¿qué profeta es ese? ¿De qué Dios será? Hay un Dios, ¿no? El Dios del dinero, ¿cómo se llama?
Pues sí, profetas del Dios Mamón. ¿Cómo saben, verdad? Qué bueno, han escuchado por lo menos algunos mensajes. Sí, de él serán profetas. Mire, imagínense, morir como un profeta. ¿Quién quiere ser profeta de Dios? A ver, levante la mano. Cuando usted predica y es profeta, está profetizando, está dando la palabra. Pero fíjense, ahora, ¿recuerdan? A ver, se le voy a decir, lo metieron dentro de un árbol y después lo aserraron. Profetas de Dios, ¿qué les parece? ¿Cuánto le gustaría morir así? A ver, levante la mano voluntarios para orar al Señor, a ver si los... Imagínense, esos eran los profetas, esos eran los hombres de Dios, y ese era el resultado de no doblegarse ante la creencia de los líderes religiosos, que ellos pensaban que tenían todo el derecho de hacer lo que se les daba la gana. Además, notemos que en la parábola Cristo nos dice que envió a estos siervos en muchas ocasiones, no una ni dos, muchas, con lo que está llamando nuestra atención sobre la paciencia de Dios. ¿Se da cuenta de la paciencia de Dios? Claro, una paciencia que de ninguna manera merecían ni tampoco valoraron. Así también lo tiene con nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado una y otra y otra? Lo único que muestra es su paciencia. Romanos 2:4, fíjense lo que dice con respecto a esto. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso es que Dios lo hace, porque en medio de su paciencia te quiere guiar a que te arrepientas. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor no retarda su promesa, hermanos, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Es el anhelo del corazón de Dios. Es la paciencia de Dios. Qué tremendo. Finalmente, ante el persistente rechazo de los mensajeros de Dios, es decir, ese rechazo de los profetas de Dios, a los profetas que Él había enviado, entonces el Padre envía a su propio Hijo, que no era otro que nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, debemos comenzar a notar que Jesús no era un siervo más. No. Él era el Hijo, Él era el Mesías, Él era el heredero legal. Y de esta forma estaba contestando la pregunta que le habían formulado en el capítulo anterior, ahí en Marcos 11:28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pues si la respuesta con esto quedaba clara: con la autoridad que soy el Hijo legítimo, el heredero legal. Esa es mi autoridad. ¿Más credenciales? Pues ahí está. Ahí está la respuesta. Por otro lado, vemos la paciencia, hermanos, y la misericordia de Dios, que a pesar de haber un continuo rechazo del pueblo hacia los profetas, aún así envía a su propio Hijo con el fin de ofrecerles mayor revelación. Algo tremendo. Y de esta manera pudieran comprender la gravedad de su actitud. ¿Pero qué pasó con ellos? Pues de nada les sirvió. Porque fueron los mismos líderes, ¿recuerdan ustedes? Quienes a todo el pueblo les dijeron: no, mire, vamos a pedir que lo crucifiquen. Y todos, y comenzaron: crucifícalo, y todo el mundo, ¿no? Porque así es la multitud, como borregos, le siguen a uno que dice. Si uno dice todo el mundo dice pues así es. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces, y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, después de haber mandado a tantos profetas, aún su amor, su paciencia, hermanos, ese amor tan grande, esa misericordia tan extraordinaria, manda a su propio Hijo. Después de todos los intentos fallidos del Padre, podríamos decir, por recuperar a su pueblo, ellos respondieron una vez más, manifestando maldad, orgullo
y queriendo ser autosuficientes. No, es que no necesitamos de Dios. Durante siglos le habían negado al dueño el fruto de su viña. Siglos. Con lo cual estaban manifestando una abierta rebelión, pero ahora se disponían a cometer el mayor crimen que la humanidad puede imaginar: matar al mismo Hijo de Dios. Pero a eso habían llegado. En la vida normal, hermanos, un dueño no actuaría con tanta paciencia. ¿O sí? No, claro que no. Ni tampoco los labradores serían tan crueles. Pero esto encajaba perfectamente con la realidad de Israel y de Dios. Demasiado paciente, pero demasiados crueles también. Esto encajaba perfectamente. Es decir, la parábola ilustra los pensamientos, hermanos, de los líderes judíos mientras se preparaban a dar muerte a Jesús. Es decir, ya estaban maquinándolo. No es que lo iban a hacer a último. No, ya lo estaban maquinando. Lo que en el fondo de ellos estaban buscando era ocupar el lugar de Dios. Esta es la misma tentación, hermanos, que el diablo presentó con mucho éxito delante de Adán y de Eva. Seréis como Dios. ¿Sí o no? Sí, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5. Seréis como Dios. Se lo voy a leer rápido porque algunos como que están medio incrédulos. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Esta sería la culminación de una larga historia de resistencia contra Dios. Pero observemos que cuando planeaban matar a Jesús, no lo hacían porque dudaban de esas pretensiones de ser hijo, que pensaban que de repente esas pretensiones eran falsas, que sus credenciales no son, sino por el contrario, lo hacían. ¿Saben por qué? Porque ellos sí se daban cuenta que Él era el verdadero, Él era el legítimo heredero, el Hijo de Dios. Porque ellos pensaban: si no lo matamos, no podemos apropiarnos de la heredad. Tenemos que matarlo. No podemos nosotros manejar la heredad como queremos mientras Él esté vivo. Hay que matarlo. La cuestión estaba clara. Los dirigentes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel. ¿No recuerdan que le echó a perder el negociazo que tenían allí en la iglesia, allí en el templo, donde vendían las cosas, donde se vendían unas cosas y otras? Pues imagínense. Así que la única manera, pues, es deshacerse de él. Imagínense que ustedes, acá hay un gran, tremendo negociado. Y de ese negocio que me dieran a mí una mordida. Imagínense. Y entonces, y viene alguien y pues viene bien, ¿no? Y habla bien y dice, lo saca a todos afuera. Me voy a enojar porque pues me está quitando mi coimisión, dirían allá en Perú. Allá en Perú a la mordida le dicen coima, entonces le dicen coimisión. O mi mordición. Pues me enojo. Pues es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Entonces, recordemos, habían comenzado con el rechazo de los profetas que Dios había enviado, pero terminó con el asesinato del Hijo de Dios. No era de extrañar, hermanos, que quienes trataron mal a los profetas, pues ahora iban a tratar mal a Jesucristo. Claro que sí. El razonamiento es el mismo que hemos considerado en el pasaje anterior. Si no recibieron a Juan el Bautista, pues tampoco recibirían al Mesías. Claro que no. Pero en la parábola hemos visto que la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores fuera fácil y además fuera productivo. Se nos dice que además de haberla cercado con vallado, también cavó un lagar y edificó una torre. Es decir, había hecho todo, hermanos. Es decir, todo estaba preparado para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros del dueño vinieran a reclamarlo. Este era el propósito por el cual el dueño había preparado todo eso. Había hecho su mejor esfuerzo. No es difícil darnos cuenta de que la inversión no tendría ningún sentido. Si finalmente no se tenía ningún fruto de él, pues ¿qué sentido tendría? Todo habría sido un desperdicio. Pero a pesar de que Dios había distribuido
generosamente sus dones entre ellos, cuando llegó el momento de entregar el fruto, ellos se quedaron con esos dones para sí mismos. No había nada. Esto es un ejemplo más de la ingratitud del hombre hacia Dios, hermanos. Aquellos que a veces tienen dones. A ver, algunos tienen dones de parte de Dios, otros también tienen del otro Dios, ¿verdad? Del príncipe de este mundo, pero también tienen sus donecitos por ahí. Pero algunos que tienen dones de parte de Dios. Siembra primero. ¿Entiende la idea? Están captando para ellos. Siembre en mi ministerio. Pues yo no soy agricultor, dígale. Pues trae tu ofrenda aquí y yo voy a orar por tu milagro. Como si Dios le hubiera cobrado para darle esos dones. Pero es lo que estaba pasando. Ellos querían recibir toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Entonces surge la pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Ahí está. Porque aún, como ya hemos dicho, Dios es lento para la ira. Sin embargo, finalmente tiene que actuar frente al mal, porque el mal no va a rebasar la justicia de Dios. Y ya estaba llegando el momento en que aquellos labradores tendrían que sufrir las consecuencias de esa malvada conducta. Vendrá y destruirá a los labradores. El pueblo de Israel ya había vivido un momento parecido, hermanos, cuando fue deportado a Babilonia. Dice también: todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual ella había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Todo tiene un fin. A pesar de todo, Israel no cambió su comportamiento y nuevamente vino juicio sobre ellos. Lo que aquí el Señor estaba anunciando anticipadamente es lo que ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando Jerusalén fue destruida y los judíos muertos o expulsados. Y nosotros, hermanos, no debemos olvidar tampoco que como criaturas de Dios que habitamos en este mundo, no podemos usurpar los derechos de Él. No, tampoco podemos disfrutar indefinidamente de las bendiciones de Dios evitando su juicio. Hoy tal vez Dios no hay un juicio sobre tu vida, pero no significa que no vendrá si tú eres desobediente. No olvidemos este ejemplo de lo que le ocurrió a Israel. Aquel que rechaza a Dios, hoy tal vez no le pase nada, pero mañana no sabe. El juicio puede venir. Jamás tú digas: como ya ha pasado 2 años y no me pasa nada, no va a pasar. No te creas. No te creas. Porque cuando menos lo esperas, el juicio de Dios puede llegar. Con Dios no se juega. Como hemos visto, Dios iba a responder al asesinato de su hijo amado, destruyendo a estos labradores que habían sido contratados y también entregando la viña a otros, como explica Mateo, a gente que produzca los frutos de él, dice Mateo. Aunque aquí nos explica el detalle quiénes eran los otros, pues ya sabemos, acabamos de explicar que los otros somos tú y yo, y por lo tanto Él nos ha dado una responsabilidad y tenemos que dar fruto. A eso somos llamados nosotros. No miremos al pueblo de Israel y digamos: mira que se pasaron, pero que ahora la pelota está en nuestra cancha. Y somos nosotros quienes tenemos que dar fruto. Somos nosotros que tenemos que responder a este llamado de parte del Señor. A este llamado Él ha dado todo lo necesario para que podamos dar ese fruto. Lo que Él quiere es que su nombre sea glorificado, que jamás actuemos en nuestro propio beneficio, porque Él lo quitará y se lo dará a otros. Versículo 10 del capítulo 12 que estamos leyendo. Ni aún esta escritura habéis leído.
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. A partir, de aquí el Señor deja la parábola, ya concluyó la parábola acerca de la viña para referirse a otra profecía que encontramos en el Salmo 118. Recordemos que en su entrada triunfal a Jerusalén, las multitudes le habían aclamado con las palabras de Salmos. Dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es profecía de Salmo 118, 26. Pero ahora continúa sobre el mismo Salmos. Lo que probablemente no habían observado es que precisamente en ese mismo salmo también se anunciaba, hermanos, que la piedra iba a ser colocada como cabeza del ángulo. Ellos no les habían entendido, pero previamente sí iba a ser rechazada por los edificadores. Mire, Salmo 118, el 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, nos encontramos con el anuncio de que el Mesías iba a ser despreciado, iba a ser desechado por los gobernantes del pueblo, porque ellos eran los edificadores, aunque finalmente sería exaltado por Dios y llegaría a ser la piedra principal que da cohesión a todo el edificio, y ese edificio se llama la iglesia de Cristo. Esta cita del Salmos es repetida con frecuencia por los autores del Nuevo Testamento. Es repetida en Hechos capítulo 4, es repetida en Efesios capítulo 2. Ahora bien, ¿en qué momento esta piedra llegó a ser colocada como cabeza del ángulo? Pues sin lugar a dudas, esto se refiere al día en que Cristo resucitó, después que los judíos lo crucificaron. La resurrección de Cristo es la piedra angular en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia, de la cual formamos parte usted y yo. Él es la piedra angular. Él es la base donde se sustenta la iglesia. Vayamos sobre el final ya. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La reacción de los judíos no se hizo esperar. E inmediatamente comenzaron a buscar la forma de prenderle. Aunque Jesús no había dicho que ellos eran las personas que él había descrito en su parábola, sin embargo ellos se sintieron aludidos. Ellos se sintieron acusados directamente y sin darse cuenta, esa actitud los delató lo que ellos iban a hacer posteriormente. Con esto vemos que los escribas y los sumos sacerdotes tenían una falsa autoridad religiosa, que pretendían dictar, que querían usurpar el poder y la autoridad, que realmente nunca lo tuvieron, que nunca legalmente fue de ellos. Y eso es algo que Jesús está dejando perfectamente claro aquí. Pero dice, esto no es el final. Cuando la autoridad humana actúa de ese modo, tenés que acordarte de algo, que Dios aún no ha terminado, porque el que tiene la última palabra es el Señor. El día de la resurrección, aquel al que los edificadores se habían rechazado, ese día entonces se convirtió en esa piedra del ángulo. Al estar nuestro Señor resucitado con sus discípulos, dijo: toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, consecuentemente, como tengo toda autoridad, yo soy el que los manda a ustedes. Y es la autoridad que te respalda, y es la autoridad que me respalda. Son cosas concretas de parte de nuestro Dios. Cristo es el Señor de todas las cosas, el que controla la historia, el que determina el principio y el fin, el que determina cuándo culmina y cuándo empieza un acontecimiento en la humanidad. El hombre muchas veces quiere tomar la autoridad, y a lo largo de tanto tiempo se han levantado muchos líderes queriendo tomar la autoridad, y algunos diciendo: yo soy el Cristo, y algunos, aunque no lo decían, pero es lo que hacían en las iglesias, tomando el lugar del Señor. Pero todo tiene su final. Todo tiene su final. Y esta es una lección para nosotros, que la autoridad de los hombres está siempre limitada. No puede jamás compararse al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad de los hombres está limitada en cuanto a su duración. Durará mientras viva, finalmente muere
y ahí termina. La autoridad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no nos olvidemos, si el poder del hombre es limitado, si el poder del hombre no va más allá de lo que de su existencia sobre la tierra, ¿para qué confiar en el hombre? ¿Para qué confiar en nuestros pensamientos? ¿Para qué confiar en nuestro criterio? ¿Por qué no confiar de una vez en Él? ¿Para qué seguir luchando contra Dios como lo hicieron estos hombres? Recordemos lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Mejor ríndete a Él y deja que Él gobierne toda tu vida, reconociendo que la autoridad de Cristo es superior a todos.